Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, will blood run down the face of a boy bewildered and scorned. When you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway 'cause we love a bit of trouble. Hola, hola. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta estas horas. Agradezco primero a Mauro y a la gente de Libro Fútbol por hacernos partícipe de este evento. Personalmente me tocó la suerte de estar en seminarios como F11 en Chile, en SoccerX en Brasil, y la verdad que tomo con mucho agrado y con mucha alegría que en la Argentina, de una vez por todas, tengamos algo que amalgame las distintas patas que trabajamos día a día y que construimos uno de los fútbol más importantes del mundo. Tener este intercambio, poder contar nuestras experiencias, escucharnos los unos a los otros, creo que es totalmente positivo. Personalmente me toca hablar un poco sobre lo que me dedico. Tiene que ver con las herramientas de análisis en fútbol, tecnologías que se aplican al estudio, a la información, a la generación de datos y a colaborar un poco con los distintos entes y los distintos partícipes sumado a lo que pasa en un partido de fútbol y que tiene que ver con que la pelota ingrese al arco o no, ¿no? El estudio previo, el estudio durante los partidos, el estudio post partido, no únicamente para la práctica profesional, entrenadores, cuerpos directivos, etcétera, sino también en la parte usuarios, en la parte fanáticos, que nos permita a nosotros tener más datos, poder interactuar más y sentirnos como algo bien argentino, entrenadores por lo menos por un rato, ¿no? Bueno, un poco una parte de la que me toca, y hace muchos años que estoy trabajando en esto, siempre me encuentro con gentes que son un tanto escépticas y reticentes a creer que esto de verdad y la tecnología incipiente dentro del fútbol, que está tanto librado a la impronta y a la creatividad de los jugadores, tiene real relevancia y puede aportar más allá de la creatividad que puede tener un jugador o de lo que se practica y se entrena durante la semana, ¿no? Entonces yo un poco siempre lo que digo es, tratemos de olvidarnos en esta charla de lo que es la tecnología y entendamos que la tecnología produce estadísticas, entre otras cosas. Esas estadísticas consolidadas a través del tiempo forman una tendencia. Yo puedo decir que un jugador por partido dio tantos pases, pero si ese jugador a lo largo de 20, 30 partidos, una temporada, continúa con esas estadísticas, hablemos de 75, 80 pases, hablando de un caso excepcional como es Xavi Hernández del Barcelona, y además tiene una eficiencia del 95, 90%, ya tenemos la información, el último de los pases, de que ese jugador evidentemente por lo menos pasa bien la pelota. Después analizaremos las circunstancias, las zonas y la relevancia de cada una de esas sesiones, pero ese ya es un dato que fue producto de la tecnología, una estadística que a través del tiempo consolidada nos dio una información. Y yo siempre digo, vamos a centrarnos en un caso en donde tenemos dos veredas opuestas. Tener información, ponerla en práctica y por supuesto después, sumado a la calidad de un futbolista, obtener resultados y desde el otro lado, después juzgaremos si uno es mejor que otro, si otro tuvo más méritos en una acción, en un partido, pero no tener información y la diferencia de lo que puede producir. Y me sitúo en este caso, Uruguay, instancia importantísima en el evento más profesionalizado y con más espectadores encima del mundo, del deporte, que es un mundial de fútbol, 2010, cuartos de final, último de los penales, si Abreu convertía, pasaba de ronda. Y yo recuerdo, y así lo transmití en charlas del pasado, haber estado con mis amigos y decir, este está tan loco que capaz la pica. Después de eso y tiempo posterior, empecé a indagar para, además de lo que yo pienso y de lo que yo opinaba y de lo que yo creí esa tarde, poder transmitir y darle más argumentos a esa opinión, para que, al fin y al cabo, ustedes me crean. Y fui y di con un video en el cual Abreu, junto a sus compañeros, cuenta una anécdota del momento previo a la ejecución. Así que, por favor, si podemos, pasamos al primero de los videos. Hay un video que se dispara de ahí. Cuando estábamos en el círculo central que íbamos pateando los compañeros, cuando llega esta definición, uno empieza a decir, a ver cuál será la mejor manera, si contra un palo, fuerte. Pero como era el quinto, digo, bueno, tengo 4 penales para analizar al arquero cuál es la técnica de él. Entonces, bueno, tenía fusil de mi lado y necesitaba un aliado para lo que uno ya se venía
imaginando. El único que podría haber encontrado en Uruguay. Las cosas que quiere Dios, a ver si me puso a Puchita al lado entonces patea el primer penal y le pregunto a Puchi, y tiene Puchi tiene una voz muy cómica, ¿no? Entonces digo, Puchi, ¿se movió el arquero? Sí, lo puse. Viene el segundo penal y le pregunto, Puchi, ¿se movió? Sí, lo puse. Viene el tercer penal y yo necesitaba reafirmar ya lo que ya pensaba que iba a ser mi forma de patear. Entonces viene el tercero y digo, Puchi, ¿se movió? Sí, lo puse, no me movió. Bueno, ahí un poco de lo que no se pierde al final, un poco que Fuchile le dice, sí, loco, no me rompas más aquellos, pero andá y picala, ¿no? Y después, investigando un poco más, dimos con un audio que tiene que ver con un relato de uno de los principales periodistas uruguayos, breve, que ya le damos play si podemos. Habitualmente la pica y mira donde saca el corazón. Le va a pegar a Abreu, habitualmente la pica, lentamente va a rematar, recibir algo de cuarto de ellos. Anunciaron los últimos 2 remates. Ahí se escucha bien que dice el loco habitualmente la pica, habitualmente la pica. Entonces yo lo que digo es, no era solo yo, evidentemente, que pensaba junto a mis amigos, por conocer lo del fútbol argentino y demás, que el loco era capaz de picarla. Eran los compañeros quienes también lo sabían y hasta eran los periodistas uruguayos. Entonces yo digo, nosotros en mi casa sabíamos, sus compañeros lo sabían, los periodistas lo sabían. ¿Cómo puede ser que el arquero de Ghana y el cuerpo técnico de Ghana no lo supiera? Después, por supuesto, entramos en la disyuntiva de, bueno, y capaz lo sabía, capaz le habían pasado la información, le habían dicho a Abreu pateó 40 penales en su carrera, en 20 la picó, 15 lo convirtió, etc. No lo sé. Simplemente lo que digo, y esto sí ya es una opinión personal, es, te puede pasar que vos te quedes parado y el loco te la toque un palo, esa es la impronta del jugador y lo que no se puede prever. Ahora, a mi entender, año 2010, con toda la facilidad y el acceso a las distintas informaciones que tenemos, no te puede ocurrir bajo ningún punto de vista que vos te tires y el loco te la pique, como finalmente terminó ocurriendo. Y en la otra vereda, por eso yo un poco generaba esta situación de antítesis entre un caso con información y otro caso quizás con menos información o no tanta. Este caso, 4 años antes, misma instancia, cuartos de final, una situación que no recordamos con mucho agrado, Argentina versus Alemania, el famoso papelito de Lehmann. Como verán, acá no hay tecnología, acá no hay cámaras, acá no hay ciencia, acá no hay laboratorio. Acá simplemente hay un cuerpo técnico que investigó a los jugadores del plantel argentino, potencialmente a los que fuesen a ocurrir en una quizás situación de definición de los penales, y le pasó data a su arquero de dónde usualmente solían patear los jugadores. Puede pasar que terminen pateando algo o algún lugar distinto al que habitualmente lo hacían, no te puede pasar lo que veíamos en el caso anterior, ¿no? Esto tiene un poco que ver con el concepto que, como dijo el colega en la previa, está arraigado con una tendencia que ya es ahora, es aquí y es en la Argentina. Hace 10 años era común en otras partes del mundo, por eso todavía está en un paso y algunos pasos más adelante. Sin embargo, nosotros estamos haciendo la propia y que tiene que ver con el análisis de rendimiento, performance analysis. No únicamente tiene que ver con tecnología, no únicamente con estadísticas, después lo vamos a ver más en detalle, tiene que ver con gestionar información y ahorrarle trabajo al cuerpo técnico que potencialmente tiene que estar concentrado en cosas que están más habituadas en el día a día y que son de mayor relevancia. Por eso quería mostrarles, en nombre de esta persona, Gavin Flake, el Manchester City es uno de los clubes a nivel mundial, si no el que más, mejor trabajan en todo este tipo de cosas. Gavin Flake es su jefe de análisis y él nos va a hablar en unos breves segundos de lo que es, en su opinión, el concepto de performance analysis. It's actually about creating measures and creating ways in which to assess your performance. It's about feeding back to players, it's about educating players. And it's about working with the coaching staff, or if you're a coach yourself doing performance analysis, it's just about trying to apply a bit more objectivity to your work and trying to reduce some of the barriers which the human mind has, which is when you're in a game, it's based on emotion, it's based on subjective opinion, and it's 90 minutes, and nobody can remember everything that happens in the game. What performance analysis enables you to do, depending on what aspect of it you pick up, it enables you to look back and try to
support your subjective opinions with a bit more objectivity. It's actually about creating measures and creating ways in which to assess your performance. It's about feeding back to players, it's about educating players. It's about working. Bueno, ahí se repitió, lo importante de mostrar era lo que él considera como relevante para su área y cuál es el uso o en qué puede colaborar esto con los cuerpos técnicos en esta época en donde tenemos tanto acceso a la información. Un poco digo también que la información, la tecnología, las estadísticas resultan en commodities. Hace años atrás había muy pocas empresas que se dedicasen a asistir con la generación de información y de tecnologías. Hoy hay muchísimas. El verdadero valor está en tener el dato, generar la información, pero en la interpretación que uno le da a esa información. Y por eso, más que explicarlo yo, me gustaba mostrar algunos casos que tienen que ver con cuerpos técnicos en acción y que al fin y al cabo son referentes en esta materia a nivel mundial. Un poco con uno de los mitos que viene a romper el trabajo, la información, la estadística, la tecnología, tiene que ver con este hombre. Esta es una imagen de su último día como entrenador de Barcelona, previa a la final de la Copa del Rey, si mal no recuerdo, contra el Athletic Bilbao. Y el entrenador Guardiola, millones de dólares en el banco, mejor catalogado entrenador a nivel mundial, etcétera, estudiando al rival, inculcándole información y dándole más herramientas a sus jugadores, más allá de lo que todos sabemos que es y que fue en estos últimos años el Barcelona, ¿no? Un poco, y gracias a Mauro, también descubrí a través del liderazgo Guardiola, uno de los libros de Pep, cómo es su trabajo en el postpartido durante la semana. Matías también, a través de Paradigma Guardiola y de su experiencia personal, lo explicó muy bien a la mañana. Pep trabaja muchísimo en esto y también viene a desmistificar otra cosa, que es los líricos no trabajan demasiado, los líricos dejan todo librado a la impronta del futbolista. No, Guardiola es de las personas que más trabajan. Hay cientos de anécdotas de él haciendo después de hora para llevarlo al trabajo empresarial con Leo Messi, previo al cambio de posición. Seguramente muchos de los acá presentes estuvieron en la exposición que dio Pep hace algunos meses y él comentaba y justificaba cómo había sido el cambio de posición de Messi desde extremo al falso 9. Un poco tiene que ver con el trabajo que hace en solitario y principalmente con sus colaboradores, en este caso en nombre de Carlos Planchart y Domenech Torret, que aparte, y Matías también no me deja mentir, tal es su importancia que se los terminó llevando a su cuerpo técnico actual en el Bayern Múnich, ¿no? Otro de las figuras a nivel mundial, Mourinho, y estas son extractos de uno de los libros, Los secretos de su éxito, también lo consiguen a través de Mauro, en la que los jugadores comentan experiencias propias. Cristiano Ronaldo habla de que cada vez que él enfrentaba a equipos dirigidos por Mourinho sentía que el rival sabía todo lo que iba a hacer. Después, Cristiano Ronaldo te puede terminar gambeteando lo mismo, pero ahí ya entra a jugar otra parte que es psicológica. Si yo sé que el rival sabe todo de mí, me siento disminuido. Si yo sé que para el rival no soy nadie, que no me conoce y que no sabe qué voy a hacer, me agrando y puedo hacer gala de mis virtudes, ¿no? El otro cuerpo técnico de Mourinho, gusta llamarlo así porque son muchas personas, incluso una anécdota habla de que en su paso por el Real Madrid, al final, en uno de los últimos años, incorporó hasta gente que tiene que ver con el diseño, porque le interesaba brindar herramientas, entregar información como siempre a sus futbolistas, pero aparte quería dar un salto en la calidad y que para el futbolista el formato fuese más agradable. Ese es otro de los problemas y lo saben muy bien los entrenadores presentes. Quizás al jugador no vale la pena abrumarlo con mucha imagen, mucho tiempo, mucha información. Lo que debe hacer, en mi opinión, un cuerpo técnico es amalgamar todo ese dato, todo lo que puede en video, todo lo que puede ser información y filtrarlo, cosa de que al jugador le llegue ese compacto final de 12 minutos, le llegue esa palabra justa o le llegue esa información que sirve para la práctica durante el partido, ¿no? Esto que hablábamos tiene que ver con la importancia de los analistas, más allá de lo que yo puedo decir, de lo que cualquiera de acá puede leer y de la experiencia que podemos tener. Es interesante ver cómo estas personas que partieron siendo analistas, interpretando información, estudiando a los rivales, generando informes, hoy por hoy son referentes a nivel mundial como entrenadores. Ahí se abre un nuevo espectro, una puerta de ingreso, una puerta de profesionalización a todas las áreas que tienen que ver con el alrededor de los entrenadores. Y en mi opinión no hay que tenerle miedo a eso. No por nada en la NBA
hay un entrenador que es el cabeza del grupo, pero muchas veces, y lo hemos visto en la final San Antonio Spurs contra Miami Heat, que de repente la charla la daba por momentos Tony Parker o la daba el entrenador de defensa o el entrenador de ofensiva. En el fútbol de repente estamos un tanto más anticuados, bien o mal, pero hay un cabeza de entrenador que por lo general se ocupa de todo. Entonces nosotros lo que intentamos mostrar a través de estos slides es como, por ejemplo, esta persona comenzó siendo el analista de los rivales de Mourinho. Se puede ver en por qué tantas victorias de Mourinho, uno de los scouting que hizo Vilas-Boas, el de la final Porto-Mónaco, y hoy por hoy es uno de los mejores posicionados entrenadores a nivel mundial, entrenador de Chelsea, Porto y actualmente el Tottenham, ¿no? Estas personas que están en pantalla son Tito Vilanova, hasta hace poquito entrenador principal del Barcelona, era la cabeza de análisis de Guardiola, la persona que estaba de repente más tiempo en la sala de video y en interacción con estas personas. Jordi Roura, me avala esa nota de la sala de video del banquillo, era quien generaba esas ediciones, luego se convirtió, habiendo sido tan importante y habiendo validado sus credenciales, comenzando con el análisis, en segundo de Vilanova, durante mucho tiempo por el problema de salud de Tito, fue entrenador principal y hoy por hoy son técnicos que tienen mercado y técnicos que están muy bien catalogados, ¿no? Acá lo que me interesaba era extraer una información que fue publicado luego de la exhibición que dio el Bilbao de Bielsa frente al Manchester United en el Trafford y que también viene un poco a desmistificar con otra cuestión, que es que los equipos que mejor juegan no tienen por qué correr tanto y que el correr tanto está asociado a lastimar, a defender, a rasparse, etc. Esos son los equipos que más corren y esto demuestra que no es así. Alex Ferguson, además de la paliza futbolística, no tanto en el marcador, pero sí en el juego, que el Athletic le dio ese día al Manchester United, dijo luego en conferencia de prensa en la semana que a través de la tecnología que ellos tienen montado en el estadio, a través de la información y luego de tener datos de los equipos rivales durante 10 años, habían llegado a la conclusión que el Bilbao de Bielsa fue el conjunto que más corrió visitante en Old Trafford. Ese creo que no es un dato menor y está asociado también con contar con información, contar con datos y que los líricos también pueden correr y los que corren también pueden jugar lindo, ¿no? Hablábamos un poco al principio, ahora me gustaría entrar un poco más en detalle en lo que tiene que ver con el caso Manchester City y la oficina de Performance Analysis. Gavin Flay, la persona que lidera esta oficina, no es una persona que únicamente evalúa datos, mira estadísticas y da su opinión. Tienen una oficina que cuenta con un rumbo. Cuando los nuevos dueños del Manchester City adquirieron la institución, la marca, etc., se propusieron hacer un Manchester City más inteligente, comandados por esta oficina. Crearon una oficina que le aplicara cerebro a los problemas del fútbol, que evaluara también cuestiones a través del tiempo. Hay un ejemplo que habla de que cuando Mancini asumió la dirección técnica del Manchester City, él tenía una concepción sobre cómo ejecutar el balón detenido, puntualmente los corners. Le gustaba que los jugadores ejecutasen con la pelota abriéndose, es decir, del lado derecho, del lado izquierdo, un izquierdo. La primera temporada fueron de los 3 equipos, ahora no recuerdo con exactitud, que menos goles convirtieron de córner, ¿no? Hasta que un día la oficina de Gavin Flay tocó la puerta de David Platt, uno de los asistentes de Mancini, y le dijo: mire, profesor, nosotros hemos hecho una evaluación de los últimos 5 años en la Premier League y la mayoría de los goles que se concretan proveniendo de un córner son cuando los ejecutan a pierna cambiada, desde la derecha un zurdo, cerrándose a visión del arquero, y desde la izquierda un derecho, ¿no? Tomaron ese dato, lo empezaron a aplicar y el Manchester City, en el año que fue campeón, fue el equipo que más convirtió de córner. Repito, no es que eso sea la fórmula mágica, no es que eso sea lo que va a hacer ganar, simplemente es información llevada a la práctica, es dato a través del tiempo, es tendencia. También, otro de los objetivos que tiene esta oficina, les consultaban en una nota periodística si les preocupaba mucho los actos de indisciplina de Balotelli, de Tevez, etc. Y ellos decían: mirá, nosotros tenemos estudiado que es mucho más preocupante un jugador que toma café que un jugador que toma cerveza, por los condimentos rehidratantes que tiene una y otra sustancia, ¿no? Un poco para colorear y para entender los objetivos de esta oficina. ¿Cómo permitir una mejor adaptación de los nuevos jugadores? Como verán, son puntos que poco tienen que ver con tecnología, poco tienen que ver con estadística. Es información llevada a la práctica para conseguir objetivos y para conseguir mejores resultados. Y habla de que Agüero,
como jugador y nueva incorporación proveniente a la liga inglesa, fue el jugador compra que más éxito tuvo en su primer año. Y uno de los motivos que esgrimen desde esta oficina es que Agüero, desde que llegó, tenía todo resuelto. Casa, no me acuerdo cuántos años tenía su hijo, si nació en Inglaterra, pero resuelta la vida también para su mujer y para su familia, pasajes para sus demás familiares, trabajo, chofer, etcétera, para quienes fuera, ¿no? Eso le permitió concentrarse y focalizarse solamente en lo que debía hacer. A las pruebas me remito, los hechos avalan el trabajo de esta oficina. Agüero terminó siendo el jugador con más éxito en su primer año dentro de la Premier League por la cantidad de goles que convirtió, etcétera. Típico de los futbolistas, les gusta que se los compare con otros equipos y con otros jugadores. Acá me gusta empalmar con una anécdota que vivimos junto a Alberto Gutiérrez de Colo Colo, en donde el club incorporó tecnología y comenzó a ver que, a partir de darle de a poquito a los jugadores, los futbolistas mismos iban reclamando cada vez más. Eso tiene que ver con un poco mostrarle el dulce y de repente no ir con toda la batahola de entrada y esperar que el otro también me lo empiece a solicitar. Eso lo vamos a conseguir cuando el jugador vea que los resultados de lo que nosotros le transmitimos realmente terminan ocurriendo. Y en una época además en donde los futbolistas quizás, y esto sí lo traslado de experiencia charlada con entrenadores, necesitan otra consolidación. Creen mucho en su entrenador, pero porque alguien le comentó que este mono, este técnico hace tal cosa, que este tal hace otra cosa en otro país, en Europa, etc. Dice, bueno, pero este me pide que haga esta cosa y me contó tal que en Europa utilizan herramientas, evalúan todo. Entonces, a lo que voy con esto es que cada vez más, para la convicción de un entrenador y para que su mensaje a la hora de transmitirlo al futbolista sea creíble y tenga suficientes argumentos como para convencerlo al futbolista, la información, la tecnología pasa a ser muy relevante. Últimos slides, me gustaría llevarlo bien a casos ejemplares y a cómo se trabaja en distintas partes y cómo funcionan estas herramientas de las cuales estamos hablando. Este es el caso y la estructura básica de un club inglés. En la Argentina, afortunadamente, cada vez más estamos viendo que los clubes incorporan gente para trabajar con una oficina audiovisual, edición, estadística, etc. Los entrenadores, además, comienzan a incorporar una persona o un asistente que esté dedicado a hacer la lectura de toda la información. Estamos lejos, a esto vamos, ojalá. Esta es una estructura de un club inglés que cuenta con 4 analistas primer equipo, un jefe y 3 personas que trabajan a raíz de la idea, la línea que él les baja. Fútbol juvenil, porque es importante comenzar a trabajar no inculcando la información, tecnología, nada de eso a los chicos, sino simplemente de repente marcándole sus virtudes a edades menores para que el chico se vea motivado, generándole imágenes y trabajos de los jugadores referentes en sus puestos para que el chico se vea motivado a imitar, a copiar a sus grandes ídolos, a sus grandes figuras. Áreas en las que se trabaja con la tecnología, entrenamiento, evaluaciones de GPS, distintos niveles de información, etc. Análisis del rival, análisis postpartido, reclutamiento de jugadores en conjuntos e instituciones que trabajan a mediano y largo plazo y el trabajo en instancias juveniles enfocado en distintas áreas y con distintos objetivos de acuerdo a las edades, ¿no? La información en un nuevo mundo, esto tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos como empresa y lo que genera la tecnología. Hoy por hoy uno ve una transmisión de un partido y tenemos estadísticas, vemos mapas de calor, gráficos de cuánto está corriendo un jugador, etc. La información trascendió la práctica profesional y también es parte de los usuarios y nosotros la queremos. Hoy por hoy, y les debe pasar a ustedes, estamos viendo un partido en nuestras casas con varios amigos y por momentos están muchos sumidos en su teléfono celular, viendo lo que tuitea en una baldosa, etcétera, y necesitamos más datos. No nos alcanza únicamente con el partido, queremos análisis, queremos datos de color, etcétera, con lo cual la información también es muy interesante para el usuario. ¿Cómo trabajan las tecnologías? Por lo general se genera la captura de lo que ocurre in situ en el estadio o desde una oficina levantando la transmisión del video. Información y tecnologías que permiten el monitoreo de los partidos en vivo, información histórica a través del tiempo y las distintas áreas de la información, lo que tiene que ver con lo físico, con lo técnico y con lo táctico. Hoy por hoy la tecnología nos permite saber todo lo que hace técnicamente y vinculado al balón un jugador durante un partido, cuántos balones recibe, en qué lugar, proveniente de quién, qué ejecuta después, si remata, etc. Nos permite también
tener una matriz de todo lo que hace físicamente, cuánto corre, a qué velocidad, cuántas aceleraciones, cuántas desaceleraciones, etc. Pero también la tecnología nos permite tener un paradigma completo desde el punto de vista táctico. Las animaciones 2 dimensiones y 3 dimensiones nos permiten luego de un partido visualizar qué es lo que ocurrió más allá de lo que nosotros podemos ver con la transmisión. En paralelo, ver el video, pero además de repente, si estamos analizando una situación de ataque de nuestro equipo, poder ver cómo se estaba desempeñando nuestra defensa. Bueno, pero después del partido, en una situación que estábamos abiertos en ataque, etcétera, habían subido los laterales y demás, nos terminan convirtiendo en contragolpe. Ok, ¿cómo podemos hacer para evaluar? ¿Cómo marcábamos en defensa? ¿Cómo marcábamos en ataque? ¿Cómo estaba parado nuestra última línea, los relevos, etcétera? Esta tecnología, estas informaciones colaboran con todo eso, ¿no? Bueno, les agradezco, traté de hacerlo lo más breve posible. La idea un poco de la charla, espero que así lo hayan entendido, es comprender y erradicar el concepto de tecnología como lo trascendente y como lo que viene a dar una opinión diferente a lo que considera un entrenador que tiene muchísima más experiencia y que conoce la impronta del jugador y que le llega al alma, al corazón, etc. La tecnología viene a generar información a través del tiempo y eso es lo que va a ser, contrario a lo que se cree, colaborar con una mejor práctica, poder acentuar las virtudes, corregir los defectos y trabajar con más información, ¿no? Bien, para cerrar la charla, Pablo, quería contarte, mientras decías esto del Loco Abreu, recordé una anécdota conocida, seguramente muchos de ustedes la habrán oído. Mundial Sudáfrica 2010, Paraguay-España. Penalti para Paraguay, Oscar Cardoso va a rematar. Iker Casillas cuenta en una entrevista posterior que el cuerpo técnico le había dado a él una tendencia de los rematadores de Paraguay. También conjugado el hecho de que Pepe Reina, porteando en el Liverpool, había sufrido los goles hasta 3 veces de Cardoso en la UEFA Europa League. Y Casillas dice al final que la intuición jugó parte, que también el informe y que también lo que le decía Pepe Reina, pero que el análisis previo que le otorgaba el cuerpo técnico por ahí no le garantizaba el éxito, pero sí le minimizaba el fracaso. Y creo que esto conjuga todo lo que estabas hablando, ¿no? Exacto. Eso y agregado a que al jugador que es protagonista de esa situación le da mucha más confianza. Esto es simple. A muchos nos ha pasado a la hora de ir, no sé, en la facultad, en el colegio, ante un examen oral. Si nosotros no habíamos estudiado, salvo alguno que sea muy perspicaz, que tenga mucha oratoria y demás, íbamos desarmados al examen y ante cualquier duda, cualquier pregunta que nos hacía tambalear, ya nos caíamos. Sin embargo, cuando uno estudiaba, entraba con mucho más confianza, te permite empalmar las palabras mucho mejor, demostrarle al otro que estás capacitado y que tenés confianza y porque sabés. Entonces no pasa únicamente por tener información, sino también, Abreu mismo en una entrevista hace poco que dio en Pura Química, hablaba de que probablemente el arquero rival supiera que él le iba a picar, pero que entró en juego una disputa psicológica. En esa disputa psicológica, la idea de la información y lo que nosotros transmitimos es que te permita tener más fuerza y estar más convencido de que vas a ganar. Vas a ganar porque estás preparado, porque entrenaste, porque te capacitaron y porque te transmitieron todo. Luego queda librado lo que vos puedas hacer. Lo despedimos a Pablo Zarinelli, por favor. Muchas gracias. Un descanso. Sorry, sweetheart, I'd much rather keep on the balaclava.